congelamiento de combustibles y tarifa de servicios públicos, la pregunta que hay que hacerse es por qué aumentan los precios, y esto le dijo a los empresarios. Hemos ayudado a toda la producción a empezar a recuperarse. Lo hicimos frenando las tarifas de luz y de gas. Lo hicimos frenando el aumento de combustibles. Lo hicimos abriendo el crédito nuevamente del Banco Nación y del Banco Provincia. No es posible que con todo eso los precios sigan subiendo. Y en esto quiero serles franco, voy a ser implacable, porque no estoy defendiendo un gobierno, estoy defendiendo a la Argentina. Julián Rebón, analista político, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron estas palabras? No, las palabras creo que marcan con nitidez un problema real. Creo que se tomaron varias medidas intentando reactivar el consumo, frenar o disminuir la inflación, y obviamente el comportamiento de los sectores empresariales, monopólicos, oligopólicos, es el de siempre. Preventivamente seguir aumentando los precios, ¿no? Buscando maximizar sus ganancias. Es importante que el presidente haga la advertencia a los empresarios. También es cierto que el deterioro del aparato del Estado durante los últimos años, durante mucho tiempo, hace que las herramientas para el control de precios sean bastante escasas, ¿no? Desde ya. Bueno, y el expresidente Mauricio Macri también tuvo palabras que son frase de esta semana. Se refirió al coronavirus y al populismo. Los comparó y dijo que el populismo es peor que el coronavirus. El fenómeno que estamos viviendo, que como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, y esto se combina con algo que también se está discutiendo cuando hablamos de integración, que es si queremos realmente y creemos que las sociedades progresan cuando son meritocráticas, o queremos caer en el relativismo moral, que nos quieren decir que todo da lo mismo, lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, y busca sistemáticamente destruir la cultura del trabajo y el respeto de la ley. ¿Qué impacto tuvieron las palabras del expresidente Macri en el ámbito político? Yo no sé si el impacto, me pregunto qué significa lo bello y lo feo para el presidente Macri, qué significa la cultura del trabajo, realmente me sorprende. A mí me hace recordar mucho en particular esta situación de comparar procesos políticos con procesos médicos, de enfermedades, de epidemias. Mucho me hace acordar a la dictadura, ¿no? Cuando definía a la subversión precisamente como un cáncer a extirpar, ¿no? Y ese mismo vocabulario en esta derecha, ¿no? En esta derecha que parece que no cambia. En segundo lugar, es incomprensible en este contexto político y económico del país, un país devastado, consecuencias de políticas que, lejos de poder definirse como populistas, entraman y personifican en la figura de Macri, ¿no? Los últimos 4 años. En ese sentido, ¿Cómo lo ves en su regreso, digamos, en la oposición? ¿Como líder o el liderazgo lo tomarán otros dentro del frente? No lo veo en la capacidad de regreso como líder. Me parece que un presidente que fue derrotado en su intento de reelección, obviamente tendrá un peso hasta tanto emerjan y se consoliden otros liderazgos, pero difícilmente pueda ser la persona que sintetice y reagrupe y proyecte un horizonte de futuro para ese sector. Ahora, Pichetto objetivamente no es un cuadro político electoral, nunca tuvo votos propios. Entonces, lo que le aporta creo que Juntos por el Cambio, es muy poco, algo parlamentariamente, pero sobre todo lo que le aporta es una figura con un discurso xenófobo, autoritario, y que intentó de algún modo dialogar con un peronismo de derecha. Pero en ese marco no le aportó votos, creo que hubiera sido muy difícil que le hubiera aportado. Y resurgió la mesa de enlace con fuerza en cuanto a un cese de comercialización de sus productos, un paro, un lockout a partir de mañana y
por 4 días. En la mesa de enlace, compuesta por los grandes productores hasta los más pequeños, en el caso de los más pequeños, Federación Agraria Argentina le dio la posibilidad a sus afiliados de tomar una decisión respecto de realizar el cese de comercialización o no, digamos. Es más voluntario, pero sí también va a haber cortes de rutas, como pasó hace muchos años, con la diferencia con la resolución 125, que era distinta. No tengo tiempo para explayarme sobre lo que era la resolución 125 y el aumento ahora de las retenciones a la soja, pero lo que remarcamos ahora son las palabras de Bullseye, de que hizo una comparación entre los docentes y el sector agropecuario en cuanto a su protesta. Yo creo que hay que desandar, y lo que hay que esperar es como en todo. Hay docentes que van al paro y nadie decía todas estas cosas, mirá, y no empezaban las clases. Sí, está bien, los docentes que ganan 14.000, 18.000 pesos, Ricardo, no es comparable con un gran productor de soja. Es que facturan 15 millones de pesos por año, es diferente. ¿Valió la comparación? ¿Cómo cayó? ¿Qué repercusión tuvo? Me parece que es una comparación un poco chistosa, ¿no? Porque objetivamente el periodista se lo dice muy claramente. Socialmente expresan dos cosas distintas. No es que estas patronales rurales, que efectivamente no han logrado ni siquiera articular al conjunto, van a hacer paro. Lo que van a hacer es no comercializar. Claro, puertas adentro van a seguir. Lo que quieren hacer es un daño sobre el consumo de la población, sobre la exportación de grano, mostrando el poder estructural que tienen en este país, ¿no? Ese poder que viene de una enorme riqueza vinculada a la pampa húmeda. El presidente días pasados volvió a decir en el discurso en el Congreso, primero los últimos, primero los más vulnerables. Y la respuesta de este sector es primero los primeros, primero los que más tenemos, ¿no? Y en este sentido me parece que hay que pensar esta protesta no solo con la pequeña suba que hay en las retenciones a un sector, sino también pensarla en un marco político más amplio, ¿no? Como un sector que ve que pierde poder institucional, ya no tiene el ministro de Agricultura, un sector que también intenta empezar a expresar a través de la protesta social a la oposición política, ¿no? En este país, la Argentina del siglo XXI está muy marcada por la debilidad de los partidos políticos opositores, y en ese marco muchas veces la protesta social se convierte en el espacio de unidad de la oposición política, ¿no? Fue el 2008 con el conflicto del campo, después del gran triunfo de Cristina, fue en el 2011, 2012, ¿no? Con los cacerolazos, y también fue la resistencia a Macri en diciembre de 2017, después de las elecciones de medio término, ¿no? Entonces, la protesta social también está sobredeterminada políticamente muchas veces, y creo que este es un buen ejemplo. Muchísimas gracias. No hay por qué.